Hola muchachos, buenos días. Hoy en un nuevo video dentro de lo que son los tutoriales del motor de renderizado V-Ray para Rhinoceros, vamos a continuar un poco con algunos resumen respecto a los materiales y el flujo de trabajo necesario para poder ir construyendo distintos tipos de materiales. Dentro del video de la semana pasada dejamos un poco en estas condiciones nuestro producto. Pudimos ver que creamos bajo el canal diffuse con una textura de madera y utilizando el canal de reflejo se creó este material simulando lo que sería madera lacada. Recuerden también que con el modificador de textura pudimos generar una textura copiada y orientada en un ángulo para poder tener una veta de madera mucho más natural o concreta. ¿Ok? También resumiendo pudimos establecer consideraciones como poder agrupar los distintos elementos dentro de capas para poder apagar y encender en los momentos en que se necesite. Ok, eso es muy importante que todos los componentes, como el plano infinito de V-Ray, incluso el mismo producto, todo esté en capas distintas del elemento. Ahora bien, para el día de hoy, sabiendo que ya nuestro producto está bajo estas condicionantes, vamos a intentar, bajo el mismo concepción de material genérico, construir otros aspectos de la guitarra y vamos a también a entrarnos en la introducción de dos materiales especiales, específicos ya, uno centrado en lo que son metales, ¿ok? Y otro centrado un poco en lo que serían elementos de plástico, ¿ok? Para ello, vamos a repasar rápidamente lo que serían los materiales por canal diffuse, ¿ok? Vamos a ir acá a nuestro navegador en internet, ¿ok? Como lo comenté en la clase pasada, y vamos a extraer dentro de alguna página web de texturas, por ejemplo, algún material que nos ayude a generar la madera del puente de este elemento. ¿Ok? Nos vamos a ir acá a la madera. Y vamos a buscar algún tipo de madera que nos sirva, algún tipo de textura que nos sirva para nuestros fines. Ok, esta madera quizás nos puede servir, esta es una beta interesante. Ok, algunas maderas acá interesantes para poder generar este segundo material. Creo que me voy a llevar este tipo de madera. Tenemos aquí la nueva textura. La voy a copiar en alguna parte del escritorio. La vamos a dejar en el escritorio mismo. Le vamos a renombrar esta como madera puente. Ok. Y nos vamos a ir al asset nuevamente de V-Ray. Dentro del asset de V-Ray nos vamos a ir a la generación de materiales. Ok. Y por ejemplo ya tenemos nuestro material genérico número 1, que es con el que realizamos el cuerpo de la guitarra.
Ok, ahora lo que vamos a hacer, podemos rápidamente duplicar este material. Perfecto, vamos a eliminar uno, lo duplicamos muchas veces. Acá, material genérico 2. Y le vamos a llamar, lo vamos a renombrar como madera puente. Ok. Y dentro de madera puente, lo único que vamos a hacer por ahora, vamos a cambiar la textura en el canal diffuse. Ustedes ya saben cómo realizarlo. Vamos a cambiar desde este elemento y lo vamos a direccionar con el nuevo componente. Perfecto. Y podemos ver acá nuestro nuevo material. No vamos a hacer nada por ahora más que eso. Lo vamos a arrastrar a la zona del puente. Perfecto. Y vamos a cambiar el tipo de vista a renderizado para poder visualizar cómo se vería este material. Vamos a ocultar el plano infinito de V-Ray también para poder acceder a la parte de abajo del elemento y podernos darnos cuenta de cómo en este momento la textura de madera toma el componente. No se ve para nada mal. En primera instancia vamos a disparar un render para poder visualizar qué tal se observa. Ok, quizás es demasiado gris, la vamos a dejar mucho más oscura. Nos vamos al asset del material, madera puente, ¿cierto? Y como ya les mostré anteriormente, desde el canal Diffuse accedemos a la manipulación de color de esta textura, bajando la ganancia de color para poder oscurecer un poco la madera, ¿cierto? De esa manera podemos tener un elemento mucho más oscuro. Vamos a extraer un render para poder visualizar los resultados. Podemos ver en esta zona del render, acá, que tenemos un bastante buen brillo en esta zona. Okay, simula un poco lo que es madera lacada. Se ve bastante bien para hacer la primera aproximación al elemento.
Se ve bastante bien por ahora. Vamos a apagar la iluminación para poder visualizar nuestro producto completamente. Lo que vamos a hacer ahora es crear un material denominado metal. Para eso, recuerden que nos vamos acá a la zona izquierda del asset. Y en este caso tengo dos maneras de poder crear este elemento. Es básicamente una de las formas es crear un material llamado metálico. Ok, lo arrastramos, recuerden eso. Lo vamos a renombrar. Como placas metálicas. Ok. Y acá a la derecha podemos ver cómo conforma ese material, en este caso Virrey. Okay, vamos a cambiar. En el caso de los materiales metálicos no tenemos el denominado canal diffuse, pero tenemos un canal similar llamado color. Okay, en color yo puedo de alguna forma dar algún color al material para poder visualizar un poco cómo se ve. Por ejemplo, al lado derecho tenemos un color similar a lo que sería en este caso el acero. Si yo lo llevo más hacia el color blanco, podemos tener un poco más parecido a lo que es la plata, por ejemplo. Si lo llevo hacia la zona más negra, ok, podemos tener algo similar a lo que sería, por ejemplo, el plomo. Si lo llevo, por ejemplo, a la zona más oscura del naranjo, podemos tener algo similar a lo que sería oro. Y por ejemplo, si lo llevo más hacia la zona naranja, como en este caso, podemos tener un símil de lo que sería, por ejemplo, cobre. Perfecto, esa es la manera un poco de trabajar en este sentido. Vamos a construir un material bastante claro, como se ve en pantalla, por ejemplo. Y vamos a tener, por ejemplo, nuestra primera condicionante o primer material, en este caso metálico. Ok, por ahora lo vamos a dejar así. Vamos a medir el resultado de este elemento y lo vamos a aplicar en estas zonas de placas de metal de esta zona de acá. Perfecto. Vamos a extraer un render rápido de esa zona. Vamos a encender la iluminación y el plano infinito nuevamente. Y vamos a renderizar solo esa zona para poder visualizar un poco del resultado. Vamos a esperar que renderice, pero por lo menos ya empezamos a ver los primeros cambios. Por ejemplo, esta placa que tiene el material de metálico, material acero, podemos ver que ya refleja las cuerdas que están arriba por la sombra o proyección de reflejo que vemos en esta zona donde apunta mi mouse. ¿Ok? No pasa lo mismo con las zonas que todavía no tienen material, como estas placas metálicas de esta zona. Entonces ya podemos ver algunos resultados respecto a la capacidad reflectiva del material. Vamos a ir jugando con el componente de intensidad del reflejo, intensidad del color también, para poder ir simulando lo que sería una placa cromada o una placa bastante reflexiva respecto al material. Pero ya podemos ver los primeros cambios. Ahora bien, el punto siguiente es bastante importante, sobre todo en los metales, que tiene que ver con condicionantes de uso. Me voy a explicar inmediatamente.
Dentro de todas las propiedades que tiene este material, recuerden que acá en este punto puedo seleccionar la versión simplificada de opciones o la versión, por así llamarla, profesional de opciones. ¿Ok? Dentro de estas opciones tenemos algo llamado Bump y Displacement. Estos dos elementos nos van a ayudar bastante para poder dotar de complejidad al material. Por ahora nuestro material metálico se ve bastante liso y con bastante capacidad de reflexión, ¿cierto? Con un color mayormente gris simulando un poco lo que sería el aluminio o la plata. ¿Ok? Los controladores metálicos como el Metal Nest nos ayuda a poder simular un poco o bajar la capacidad metálica de los elementos. Al bajarlo a su capacidad mínima, vamos a ver cómo el resultado del elemento ya deja de parecer o comportarse como metal y parece más un elemento plástico. ¿Ok? Si yo aumento su capacidad metálica, por así llamarlo, lo podemos llevar ya a su versión máxima de lo que sería simulación de metal. El siguiente elemento llamado Roughness me permite estipular la rugosidad de la superficie de el material. En estos momentos está en 0,2. Si lo llevamos a su máximo, por ejemplo, vamos a ver que dentro de la superficie de este material se van a presentar cierta rugosidad, ¿ok? Simulando un poco un material astillado, un material granallado. ¿Ok? A medida que voy jugando con este elemento, la superficie se va a volver mucho más rugosa, simulando otras condicionantes del material. ¿Ok? Y el IOR, que me permite establecer la calidad e intensidad de los brillos en la zona. Por ejemplo, si yo quisiese realizar un material cromado, vamos a bajar completamente la rugosidad y podemos tener un material casi como un espejo que es similar a lo que sería el material de un cromo. Podemos ver la capacidad de reflejo al máximo, casi como un espejo, y simula bastante lo que es un material de cromo. ¿Ok? De todas maneras, tenemos acá el canal de BAMP que nos permite, si lo activamos, jugar un poco también con la rugosidad superficial del elemento. Me explico. Dentro de las características de BAMP, ok, tenemos opciones como BAMP Texture Channel, BAMP Map y Normal Map. Ok, vamos a probar con BAMP Map, ok, y nos vamos a pinchar este elemento que está acá, que dice Texture Slot. Acá vamos a volver a elegir, en este caso, por ejemplo, un bitmap, y solo para el ejemplo vamos a elegir la misma eh, la misma textura de madera bajada al comienzo de este video. La vamos a abrir, ok, vamos a visualizar el elemento, tenemos las mismas opciones de bitmap anteriormente vistas, lo vamos a dejar tal cual para poder ver el resultado. Vamos a esperar que se regenere el render de previsualización del material, pero ya vamos a ver ciertas condicionantes. El canal BAMP, muchachos, es el canal en el que yo puedo introducir distintas texturas o distintas condicionantes para simular también calidad superficial u rugosidad. En este caso, el material, por ejemplo, sigue siendo un material metálico, sin embargo, presenta, en este caso utilizando la textura de madera, presenta o copia las mismas rugosidades de esa textura para por ejemplo, ejemplificar un material con textura de madera o con textura rayada. Por ejemplo, esto es muy usado cuando yo quiero simular un material proveniente de un torno o de una fresa en el que se presentan, por ejemplo, un material metálico pero con hendiduras como por ejemplo de mucho uso o fricción.
jugando con los parámetros de arriba, ok, puedo dotarle de mucho más brillo manteniendo un bump. De esta manera, por ejemplo, podemos conseguir mantener el mismo brillo metálico, pero vamos a tener ciertas condicionantes como estas hendiduras que se ven en pantalla. De esta manera, por ejemplo, sigue siendo un material cromado, pero en este caso sería un cromo viejo, por así llamarlo. ¿Ok? Si yo acá desactivo este canal VAP, el cromo vuelve a estar como nuevo, ¿ok? Vuelvo a tener una calidad superficial lisa, con 100% de eh, calidad de reflejo, pero si lo enciendo vuelvo a tener este material también de cromo, pero con ciertas hendiduras o ciertas rayaduras en el material que simulan un uso excesivo, por ejemplo. Este material, por ejemplo, lo podríamos utilizar mucho. Vamos a realizar una copia, vamos a duplicar el material y le vamos a llamar, por ejemplo, fijaciones. Y el material de fijaciones va a tener un canal VAMP un poco más abultado, va a tener un color un poco más negro, tal vez mucho más negro. En el VAMP del color vamos a oscurecer su textura también. Vamos a ir jugando. Con el material hasta obtener lo que estamos buscando. Y acá podemos tener entonces un material con bastante uso, por ejemplo, que serían, por ejemplo, de este estilo. Este material de fijaciones, por ejemplo, lo podemos aplicar a este elemento y, por ejemplo, a esta placa metálica que está acá. ¿Ok? Y el material de placa metálica lo vamos a volver a su estado original, le vamos a quitar el bump y lo vamos a dejar lo más reflexivo posible. Y, por ejemplo, lo vamos a aplicar en esta zona de acá, solo para poder visualizar un poco el resultado. También esa placa metálica la vamos a poner acá, solo para empezar a medir los resultados que vamos a obtener. Ok, vamos a darle a guardar y vamos a medir el resultado en un render rápido de este componente.
Ya podemos ver como el material del puente, por ejemplo, perdón, el material de esta zona del tensador ya aparece bastante como material metálico. Acá en el de esta zona difiere bastante todavía. Falta acá algún trabajo con reflejos que vamos a ir viendo más tarde, pero ya podemos ver que en alguna zona el material de metal sí efectivamente está siendo bien tomado por el producto. Ok, acá dentro de lo que sería la, la perilla de este elemento podemos ver que refleja mucho la madera, por eso da la sensación de que en esta zona la perilla está de alguna forma en el aire, es solamente una sensación visual, pero ya podemos ver a grandes rasgos que el material metálico está consiguiendo un buen resultado en alguna de las zonas del producto. Vamos a generar un render un poco más cercano a lo que sería una presentación de producto. Ok, y vamos a renderizar en este momento rápidamente para poder visualizar algunos avances de resultado, en este caso con el área metálica. Estamos en proceso de render aún. Podemos ver ya como el brillo lo toma bastante bien la laca de la madera de la fachada de la guitarra. Podemos ver como la zona metálica, si bien quizá es un poco clara el color, la tonalidad sí se comporta bien como un fenómeno metálico. Vamos a trabajar un poco más en las placas, en el material acá, se pierde un poco de definición en esta zona, pero ya podemos ver unos muy buenos resultados a nivel general. Vamos a esperar un momento que termine el render para poder ver los resultados y analizamos un poco el avance que hemos tenido el día de hoy con este video. Por ahora podemos visualizar, por ejemplo, que el trabajo con los dos paneles de luces V-Ray que generamos quedó bastante bueno. Tenemos una sombra que dota de volumen a la zona del puente, acá, como también dejamos que la guitarra estuviera flotando un par de milímetros por sobre el plano blanco infinito de V-Ray, podemos ver que también tenemos ganancia de sombra en esta zona, lo que también dota de volumetría al renderizado. Podemos ver que la veta de la madera y la laca dota de una buena eh, impresión en este elemento. Quizás podemos oscurecer en el canal del bitmap de la beta de la madera, podemos oscurecer tal vez un poco más el producto para poder tener una variación o mucho render de variantes de madera, por ejemplo, pero podemos ver que el lacado o el brillo o la capacidad de reflejo del material funciona bastante bien con los dos paneles de luces. Podemos ver que la calidad del material metálico, en este caso en esta zona,
funciona bastante bien. Podemos ver también acá que quizás el sistema de perilla es eh, demasiado bajo en color, demasiado tenue. Quizás podríamos crear acá algunas perillas de color metálico negro. Lo vamos a ver en próximos tutoriales. Pero ya podemos ver que vamos avanzando o cada vez más la guitarra va apareciendo mucho más real. ¿Ok? Vamos a guardar este render, salvar y lo vamos a guardar con formato JPG. ¿Ok? Y le vamos a dar el valor de 0,1. Eso ha sido todo por hoy, muchachos. Espero que les haya gustado. Ya tenemos en nuestro haber tres tipos de materiales: madera y todos los elementos, por ejemplo, con canal de diffuse para poder simular otros elementos. Y ahora ya nos estamos adentrando con los materiales metálicos. Hasta luego.